Señora Presidenta, voy a contestar las preguntas que se me hicieron en esta parte de la sesión y hacer algunas consideraciones en ese sentido. Sobre la senadora Vigo me preguntó sobre la ley de los 1000 días. Desde el 13 de abril del corriente está en el Congreso de la Nación el informe elevado por la Secretaría de Acceso a la Salud sobre la aplicación de la misma. El tema de transporte que estuvimos hablando y que después lo retomó el senador Lustó. La distribución de transporte hay que corregir las asimetrías necesarias. Estamos creando un Consejo Federal para la Administración de Subsidios al Transporte Público, de manera tal de encontrar allí un ámbito para corregir las asimetrías. En el último año, en el 2022, Córdoba fue la jurisdicción que recibió 17% del fondo mencionado, seguido por Santa Fe 13% y Mendoza 11%. Sobre el estado de obras de Profesa 1 y Profesa 2, el criterio de financiamiento para todas las provincias se rige en función de la cantidad de proyectos presentados para las jurisdicciones de Lenosa y su posterior análisis y aprobación técnica y presupuestaria. Para el programa Profesa 1, la inversión en la provincia de Córdoba es de 5.118 millones y se financia a través del Tesoro. Actualmente 26 obras se encuentran en ejecución de las 29 solicitadas. Además, hay 3 que todavía no se presentaron los proyectos por parte de la provincia. El Profesa 2 no se encuentra en vigencia todavía. El senador Lustó hizo toda una referencia sobre la situación de la provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le faltó el inicio, ¿no? Yo los veo a los dos reírse. Ahora, a Martín y a Alfredo, qué cantidad de problemas que me hubiese ahorrado en mi vida política, digamos, ¿no? Con viéndolo de ahora, digamos, ¿no? Cuando me acuerdo de la 125, pero simplemente una referencia amigable. Faltó el inicio del problema, ¿no? Porque el inicio del problema fue que apenas asume el presidente Macri, discrecionalmente tomó una decisión de empezar a transferirle una mayor cantidad de fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no tiene que ver con la coparticipación y que tampoco tenía ninguna justificación de transferencia de servicios en esa decisión del presidente Macri. Bueno, entonces lo que sucede, la ley de coparticipación es anterior a la reforma del año 94, que le da la autonomía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para reformar la ley de coparticipación es más difícil que para reformar la Constitución. Entonces, la realidad es que todo el relato que usted hace no contempla que esos fondos que el Poder Ejecutivo Nacional, en el caso de Macri, discrecionalmente, apenas asumió, transfirió claramente a una de las jurisdicciones más superavitarias de la Argentina, con mayor cantidad de ingresos per cápita que tiene la Argentina, se descuentan de lo que puede transferir en obras, en otro tipo de servicios a las distintas provincias argentinas. Entonces, para dar el debate, es un debate que hay que darlo integralmente. Yo disfruto de la Ciudad de Buenos Aires, creo que tenga la mayor cantidad de autonomía que le corresponde, creo que los porteños vivan de la mejor manera posible. Ahora digo, el presidente Macri, que venía a ser jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 3 días de haber asumido, lo primero que hace es aumentar los niveles de transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿De dónde salen esas transferencias? ¿De dónde salen? De los recursos nacionales. Esos recursos nacionales, ¿para qué estaban destinados? Podrían haber estado destinados a cualquiera de las provincias argentinas, en otro tipo de obras, en otro tipo de servicios. Así que, sin ninguna duda, que el debate tiene que ser, a mi criterio, muchísimo más completo. Después, cuando nosotros vinimos, empezó una negociación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, alrededor de esos recursos. Esa negociación no llegó a un resultado, pero el solo hecho de aceptar esa negociación significaba que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estaba dispuesta a negociar, no estaba dispuesta a dejarlo como sea. Después no se llegó a un acuerdo. Como no se llegó a un acuerdo, fueron a la justicia y pasó lo que pasó con la Corte Suprema de Justicia. Ratifico todo lo que dije alrededor de que esta Corte Suprema de Justicia es parte del Poder Judicial y que toma decisiones que van en contra de la autonomía de las provincias,
claramente, que van en contra del sistema federal, claramente, que alienta la persecución a dirigentes políticos democráticos de la Argentina y que toma decisiones que se atribuye lo que son potestades de los otros cuerpos que integran el sistema democrático de la Argentina. Se apropió de legislar cuando repuso la reforma del Consejo de la Magistratura del año 97, creo que 98 fue cuando se sancionó. Se apropia de una cantidad de funciones que son propias del Poder Ejecutivo Nacional, tratando de limitar las funciones. Lo que dijo Rosati el otro día, diciendo que el problema de la emisión era un problema de carácter constitucional, afectando claramente uno de los aspectos claves de la herramienta de la gestión económica, y vos eso lo sabés claramente, es insostenible. Es insostenible desde todo punto de vista, es insostenible desde todo punto de vista, porque si no, bueno, lo dirá la Constitución. También la Constitución dice que los trabajadores deben participar en las ganancias de las empresas y nunca dijo ni pío ninguno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Así que esto es lo que tengo para decir. Siempre cumplimos con la ley, siempre estamos a disposición de la justicia. No somos nosotros los que tienen, Martín, escuchame un minuto, no somos nosotros los que tienen un dirigente político prófugo. El primer prófugo de la democracia es Pepín Rodríguez Simón. Cada vez que la justicia a nosotros no ha determinado algo, nosotros hemos estado a disposición de la justicia para cumplir con la justicia. No puede dialogar, o sea, no interrumpa. No interrumpa, por favor. Bueno. No puede interrumpir, senador Lustó. Bueno. El legislador Zimmerman me preguntaba sobre la especificación de los dólares del FGS. La realidad es que, como bien dice las respuestas, no se han implementado ninguna de las medidas tomadas en el decreto 164 del 2023. La especificación de esos bonos en dólares está previsto la manera como se iban a hacer los dos tipos de bonos, los bonos bajo legislación extranjera y los bonos bajo legislación nacional, ambos en dólares, tenían un mecanismo previsto. La intención de ese mecanismo, que alguien llamó peligroso, la verdad que de peligroso no tiene absolutamente nada, ese era un mecanismo previsto para que, por un lado, unificábamos bajo la conducción de economía las 113 jurisdicciones que tienen bonos en dólares bajo legislación extranjera y bajo legislación nacional. En segundo lugar, lo que estábamos buscando era poder intervenir en el mercado del contado con liqui y en el mercado del MEP, de manera tal de que la brecha entre el contado con liqui y el MEP no nos impactase tanto y sea otro factor adicional de la tensión inflacionaria que está teniendo la Argentina, que claramente es así. Es una herramienta más para tratar de intervenir con una caja de herramientas que, esto digo con sinceridad, no estamos en un momento fácil para la economía argentina. Y la caja de herramientas que tiene el ministro de Economía es una caja de herramientas corta. Y está haciendo un uso más que eficiente de esa caja de herramientas. Si construye herramientas como esta, de la posibilidad de utilizar los bonos en dólares que tiene el Estado Nacional en distintos organismos, 113, le dije que estaban destinados, para poder intervenir en ese mercado de bonos. Ese mercado de bonos del contado con liqui y el MEP, claramente también tienen impacto en todo lo que significa la cotización oficial y en la brecha esa que queremos controlar. Hasta ahora no lo hemos empezado a utilizar. Después otro senador me preguntaba sobre el informe de la UBA. Claramente el informe de la UBA avala que no va a haber ningún perjuicio en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad con esta operatoria y que, por el contrario, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad va a terminar más reforzado en cuanto a su capitalización y liquidez a través de esto. Esto me preguntaba sobre la auditoría del monotributo. El monotributo, me decía, existe una facultad vigente para que el PEN realice esa actualización, permanentemente lo estamos evaluando.
El costo de la moratoria, usted preguntaba cómo fue calculado si no estaba aprobada la ley. Tenía una media sanción. A partir de que tenía aprobada la media sanción, de este Senado, en el presupuesto de la Nación estaba calculado el costo de la moratoria, que como usted sabe, más que un costo fiscal, tiene un costo financiero, digamos, ¿no? Que es lo que sí a veces preocupa, digamos, ¿no? El senador Bischi me pregunta sobre la comunicación marítima y navegabilidad y el rol de la aduana. Me dicen que la Dirección General de Aduanas le respondió a usted mediante una nota, el 09 del 2023 de la Dirección General de Aduanas, así que ahí está hecha la respuesta que yo ratifico. Sobre la emergencia agropecuaria, y usted hace referencia claramente a los incendios del año pasado, Ambiente creo que transfirió 300 millones de pesos al gobierno de la provincia de La Rioja. Se encuentran, además firmamos un convenio por 130 millones para maquinaria, más que para maquinaria, para equipamiento, para la prevención de incendios en la provincia de Corrientes, y estamos tramitando un convenio específico por 290 millones de pesos para la emergencia agropecuaria. El senador De Angelis me decía sobre la resolución 204 del Banco Central. Le quiero decir, le voy a dar una respuesta, pero le quiero decir que permanentemente está en estudio, más sobre todo con esta emergencia de la sequía. Pero el origen de la resolución es que había clientes que estaban inscriptos dentro del sistema simplificado agrícola SISA con el carácter de productor, que con acopio de producción de soja poseen una capacidad de autofinanciamiento. Ese fue el origen de la resolución. Como usted sabe, muchas de estas resoluciones, a veces a la hora de aplicación, generan injusticia, y eso es lo que claramente estamos analizando y está analizando el Banco Central, y sé que también en esto hay una preocupación del secretario de Agricultura y del ministro de Economía, Sergio Massa, digamos, ¿no? Como con el tema de los autónomos ya lo respondí, que permanentemente está en estudio esos montos, y el tema del contratista rural. Yo lo conocí a usted con el debate de la 125. En esa sesión en donde se aprobó la media sanción de la 125 en la Cámara de Diputados, teníamos aprobado, se acuerda usted, un despacho en la Comisión de la Ley de Arrendamiento. La ley de arrendamiento es para proteger a los contratistas rurales, y ese es una ley que es un régimen que nunca pudimos avanzar en la Argentina, pero que yo creo que, invito, sé que usted es un personaje de prestigio en el sector agropecuario, y lo invito claramente a dar un debate alrededor de eso para darle un estatus a los contratistas rurales, que son importantísimos, que además son los que van a riesgo, porque el alquiler de los campos lo pagan en quintales. Cuando la cosecha sale mal, tienen que pagarlo exactamente lo mismo, independientemente de la producción, pero yo creo que son más que importantes, pero es un debate integral que tenemos que llevar adelante. No puede dialogar, senador. Bueno, los que prestan servicio también cobran en quintales de soja, muchos de ellos, digamos, ¿no? Entonces en términos generales, puede ser que le haya entendido mal, digamos, ¿no? Pero en todo caso, tampoco está de más la respuesta. Usted sabe que el arrendatario, el que arrienda el campo para producirlo, siempre el que está en peores condiciones, está en peores condiciones cuando... No dialogue, senador De Angelis. Cuando ese proyecto de ley que tuvimos en cuenta era un proyecto de ley de Federación Agraria que usted integraba, no sé si sigue integrando en ese momento. Los DNU están perfectamente permitidos y son necesarios para llevar adelante la gestión. No se desvirtúa la tarea de este Congreso cuando un DNU tiene modificaciones presupuestarias. La verdad que lo que complica es cuando el Congreso no aprueba el presupuesto. Y tanto Cristina Fernández de Kirchner como Alberto Fernández no tuvieron la posibilidad Cristina creo que en el 2011 tuvo que gobernar sin presupuesto,
y Alberto el año pasado, no el anterior, también tuvo que gobernar sin presupuesto y entonces eso sí complica claramente a la gestión de la administración. Los DNU tienen control parlamentario, existe la comisión bicameral, el jefe de gabinete tiene la obligación de mandarlos a los 10 días de haberlo emitido y la comisión tiene la obligación de tratarlo durante los 10 días a partir de que ingresa al Congreso de la Nación. Eso es control parlamentario y después hay que ratificarlos o rechazarlos en el pleno de ambas cámaras. Obviamente que mientras el DNU está vigente, el DNU tiene vigencia desde el momento de su aplicación porque sin ninguna duda, si no, no podría tener la agilidad que se necesita a la hora de la gestión. La senadora Giacopo hizo una interesante intervención sobre el tema del sector tabacalero y, si no entendí mal, las empresas que estaban afectadas por estos impuestos han interpuesto cautelares que hace que no oblen los impuestos. Bueno, esa es una de las cosas que tenemos que terminar en la Argentina del festival de cautelares que siempre terminan favoreciendo a algunos y perjudicando a la mayoría. De todas maneras, prometo enviarle por escrito cuáles han sido las actuaciones procesales de la AFIP ante esas cautelares. Sí, lo que sí le puedo decir, de que permanentemente las comisiones de la AFIP correspondientes siguen evaluando el impuesto que deberían estar pagando y eso se lleva un registro en forma permanente. Y el legislador Martínez me preguntó sobre el fallo de la Corte, lo criticó a Quintela, ganó con el más del 50% de los votos, Julio. Entonces, me parece que aprovecho para mandarle mis felicitaciones al gobernador de La Rioja, Julio Quintela, que ganó con unas elecciones limpias, transparentes, decían que no iba a ser así, finalmente terminó siendo absolutamente no dialogue, así, Martínez, digamos, por ¿no? favor. Así que, Martínez no puede interrumpir. Yo entiendo que claramente que primero que uno no vive en una provincia feudal cuando las provincias tienen elecciones y las elecciones se llevan democráticamente cada 2 años y además cuando las diferencias son tan contundentes desde el punto de vista. La verdad que habría que uno reflexionar sobre uno mismo, como que yo me queje cuando pierdo elecciones en Santa Fe, digamos, ¿no? Me reflexiono sobre mí mismo, no le estoy echando la culpa al resto del universo. Sobre la fórmula jubilatoria, acá también, como el senador Lustó, omite en el principio, ¿no? Nosotros habíamos hecho con Cristina una fórmula de actualización jubilatoria que tenía 2 componentes. Un componente que era la actualización salarial y otro componente que era el aumento de la recaudación impositiva. Era una fórmula sensata, seria, que no permitía que la actualización jubilatoria pierda porque estaba atado al aumento al aumento del salario, al índice de aumento del salario, pero también incluía el aumento de la recaudación provisional. Y la recaudación previsional, muchas veces, en esos años de gestión de Cristina, aumentó tanto porque se generaba mucho empleo y se aportaba que nos terminaba dando, el componente era más importante a la hora de la actualización. Llegó Macri y dijo, voy a eliminar esta fórmula que había dado buenos resultados porque claramente había todo un proceso de reparación en los ingresos del conjunto de los jubilados, además de la política de inclusión jubilatoria con las distintas decisiones de inclusión jubilatoria, y dijo, voy a eliminar esto y voy a hacer una fórmula que era el 100% de inflación. Era eso. Después vino acá al Senado, y cuando vino acá al Senado, el senador Pichetto, me acuerdo, el senador mandato cumplido, negoció para que sea 70% de inflación y 30% actualización del salario. ¿Por qué nosotros nos quejamos en ese momento del 100% de inflación? Porque lo que siempre creíamos que en un país que se precie tiene que existir un escenario en donde crezca el salario por encima de la inflación, porque de eso recupere poder adquisitivo el salario, y las jubilaciones tenían que estar por encima de eso, si no condenábamos al jubilado simplemente a empatar siempre con la inflación. Esto fue lo que hicimos y por eso nos opusimos en esa oportunidad. Y por lo demás, con mecanismos de actualización,
Con bonos, la jubilación mínima siempre le ha ganado a la inflación durante todos estos años de gobierno del presidente Alberto Fernández. Me preguntabas, la senadora Tagliaferri me preguntaba sobre la inflación. La verdad, yo quiero ser absolutamente sincero con todos, ¿no? Acá, y no quiero sacarme las responsabilidades, pero sí simplemente quiero puntualizar unas cosas. Cuando usted analiza el INDEC, los primeros 15 días de enero de este año, la evolución de los precios era similar a cómo venían evolucionando los precios los últimos 3 meses del año pasado, que en general parecía que empezaban a encontrar un sendero descendente. En la segunda quincena de enero se dispara y la aceleración de los precios empieza a viajar a una velocidad más alta. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? El mercado, entre comillas, la economía, póngale el nombre que quiere, toma nota, no de que había sequía, sino toma nota de los efectos de la sequía. Y dice, le van a faltar al gobierno 20.000 millones de dólares. Y concluye, como el gobierno no tiene estos 20.000 millones de dólares, tengo que devaluar, va a tener que devaluar. Y como el gobierno va a tener que devaluar, cosa que el gobierno no hizo, lo que hace es fijar precios para adelantarse a esa devaluación. Entonces, esto es lo que ha pasado este año fundamentalmente en un país que además viene con una inercia inflacionaria. Inercia inflacionaria no creada en nuestro gobierno solamente, porque el gobierno del presidente Macri dejó el país con un 54% de inflación. Entonces, hay que contar la historia desde su conjunto. Empezamos el gobierno con el 54% de inflación, estamos viajando a una velocidad del 100% con efectos externos que usted también tiene que reconocer. Yo le dije al principio de mi intervención, no sé si usted estaba, que el año pasado, cuando fue el récord de exportaciones en la Argentina exportó 88.000 millones de dólares. La producción primaria fue de 23.000 millones de dólares. Si le faltan 20.000 millones de dólares, le genera un impacto desde cualquier lugar y desde cualquier circunstancia. El senador De Angeli, que ahora se fue, hablaba de la sequía del 2018. Con la sequía del 2018, el gobierno de Macri fue corriendo a pedirle el endeudamiento al Fondo Monetario Internacional y firmó un endeudamiento y firmaron un compromiso con el Fondo Monetario Internacional en que entre el 2022 y 2023 tendríamos que estar devolviéndole entre 18.000 y 19.000 millones de dólares cada año. Entonces, lo que yo quiero decirle es que hay un escenario en la economía argentina que es un escenario en donde a la economía argentina, producto de la pandemia, le faltan 20.000 millones de dólares y no los tenemos. No los tenemos. Y producto de la guerra, el año pasado nos generó un déficit de 5.000 millones de dólares, 25.000 millones de dólares menos. ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el ministro de Economía? Bueno, genera políticas para recomponer el nivel de reservas en este escenario. Genera políticas para recomponer el nivel de reserva. Entonces, hace el soja 1, hace el soja 2, hace ahora el soja 3 o agro o el dólar agro, todo para recomponer el nivel de reservas que tiene la Argentina. Porque como usted sabrá, por la pregunta que me hizo, el tema de las reservas tiene impacto directo en el proceso inflacionario de la Argentina, porque cuando no hay reservas se alientan las expectativas de devaluación y cuando se alientan las expectativas de devaluación te genera tensión inflacionaria. Entonces, esto es lo que nos está pasando en la Argentina, en la Argentina de hoy. Seguramente lo que estamos tratando de hacer es que la inflación proyectada y que la inflación de este año sea lo más bajo posible. Todos los días trabajamos para encontrar un sendero descendente de la inflación. No pretenda que le regale un título. La red de faros de conservación para la detección temprana de incendios. Se encuentra en ejecución y con importante avance la instalación de faros de conservación en la provincia de Chubut, que se ubican en Portezuelo, edificio ICE del Parque Nacional Los Alerces y la presa hidráulica Futaleifú. Sobre el censo, oportunamente se informamos en el calendario de difusión del INDEC las fechas previstas para las publicaciones de la segunda etapa en adelante.
de manera tal que toda la publicación tenga acceso equitativo en forma simultánea y la información censal en su plenitud. Es cierto lo del aeropuerto de Esquel. La obra que usted se refiere se encuentra paralizada y estamos en gestiones para la rescisión por incumplimiento de la empresa con el contrato, y obviamente se volverá a licitar para que haya una empresa que pueda completar la tarea. Bueno, esperamos tenerla claramente terminada la autovía Puerto Madrid-Trelew. Sabe usted que es una autovía, una tarea que recomenzamos nosotros en nuestra gestión, que había sido abandonada durante la gestión anterior, y claramente que se imagine que tenemos 95% de ejecución. No hay nadie más interesado que nosotros de completar ese 5% para que esté plenamente en funcionamiento. Bueno, muchísimas gracias, señores senadores. Bien.